Gracias porque Dios es bueno con nosotros. Su misericordia, amén, se renueva cada mañana, declara la palabra de Dios. Así que vamos en esta tarde a ir a la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 24, con la ayuda del Señor. Hechos, capítulo 24, en el versículo 16, vamos a tomar. Estamos en esta serie de enseñanzas que tienen que ver con el carácter del creyente, ¿cierto? Y particularmente estamos hablando de la integridad en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Entonces hemos estado por algunas semanas en este discipulado acerca de formar el carácter y cómo debe ser verdaderamente el carácter cristiano. Ya están en Hechos capítulo 24 en el versículo 16, ¿cierto? Voy a leer en el nombre precioso del Señor Jesucristo, y la Biblia dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta noche, y solamente a modo de introducción quiero recordarles algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada, de que para llegar a vivir verdaderamente una vida de integridad, yo necesito saber confrontar el pecado en mi vida. Amén. Es tan fácil para nosotros apuntar el pecado ajeno, es tan fácil darnos cuenta del pecado de los demás, pero nos cuesta tanto reconocer que primero, antes que cualquiera, somos nosotros pecadores delante de la presencia del Señor. Aún Pablo, cuando escribe al joven Timoteo hablando de las virtudes del Evangelio, ¿cierto? Del poder del Evangelio, de esta verdad transformadora del Evangelio, él se sitúa, se consigna a sí mismo como el más grande y el primero de los pecadores. Creo que la única manera en que podamos llegar a vivir verdaderamente una vida de integridad es reconocer que somos pecadores delante de la presencia de Dios. Que sin la ayuda de Dios estaríamos perdidos. Que sin la gracia del Señor en nuestra vida estaría completamente devastada, estaría completamente arruinada. Y si no lo está, es por la misericordia de Dios. Amén. Por eso es tan importante reconocer que debemos confrontar el pecado en nuestras vidas. Y hoy en día, en una época de tanta falsa predicación, hay cosas, queridos hermanos, que no son verdadera predicación. Hay cosas que son pecado, pero no se le llama como pecado. Hay cosas que Dios consigna como rebelión en nuestra vida, pero hoy día se le llama equivocación, se le llama error, se le llama de cualquier manera. Y como vimos la semana pasada, el pecado no es una equivocación, no es un error, no es, ay, es que yo no sé cómo llegué. No, el pecado es un acto de rebelión delante de la presencia de Dios. Amén. Y un acto de rebelión es un acto intencionado, no es algo, ay, no sé por qué lo hice. Querido hermano, y si nosotros no somos capaces de mirar esto, nosotros no somos capaces en nuestra vida de enfrentar el pecado nos va a ganar la batalla. El pecado no empieza grande en la vida de una persona. El pecado empieza con pequeñas cosas. La rebelión contra Dios no parte como una rebelión abierta contra Dios, parte con una rebelión contra alguien que es autoridad puesta por Dios. Parte con la rebelión contra la autoridad de un padre, parte contra la rebelión de la sujeción en la iglesia. Nadie se convierte en un rebelde terrible de la noche a la mañana. El corazón, hermano, y esto lo hemos visto en otros discipulados, el corazón del pecado es una vida de independencia. Es una vida donde yo declaro que no necesito a Dios en mi vida. Ese es el corazón del pecado.
Y voy a decirte en esta noche, hay cosas que nos llamamos como pecado, que no las miramos como malas. Por ejemplo, la falta de oración. No, solo es una falta de virtud, pero no es pecado. Hermano, si tú vives una vida de nada de oración, si lo único para lo que oras es dar gracias por los alimentos, y si es que lo haces, tal vez el único momento más extendido que ora es cuando estás en la iglesia, pero tú constantemente no estás cultivando. Hermano, es una vida que tú le estás diciendo a Dios: yo puedo vivir sin usted, yo puedo vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. Es un acto de rebelión contra el Señor. Nada en la vida empieza grande. Todo pecado parte alejándonos de la presencia y de la comunión del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, querido hermano, confrontar el pecado en nuestra vida. Es importante confrontar el pecado en nuestros corazones. Ay, total, si tomo un poquito de esto no es tan grave. O como decía la semana pasada, total, esto es una mentira blanca, es una mentira piadosa. No hay tal cosa en la Biblia. No hay tales categorías que muchas veces nosotros hacemos. No. Lo que Dios nos llama para vivir en una vida de integridad es a confrontar el pecado en nuestra vida y a llamarle como lo que verdaderamente es pecado. Amén. ¿Cuántos creyentes o personas que pasan cosas malas en su vida? Ay, yo no sé por qué me vino. Hermano, y oran: no, pastor, es que usted sabe. Y lee la Biblia: no, pastor, es que hay acá esto. Tiene una vida de como... Hermano, ¿cómo podemos esperar buenas cosas si no estamos tomados de la mano de Dios? Yo sé que todos los que estamos aquí creemos en el Señor Jesucristo y que Él es verdaderamente el único Dios verdadero, ¿cierto? Aquí no hay ningún ateo, ¿cierto? Pero, querido hermano, entre nosotros, aún creyendo en Dios, pueden haber ateos prácticos que creen en la existencia de Dios, pero viven como que no existiera. ¿Me están entendiendo? Si yo vivo sin oración, vivo sin comunión con Dios, solamente y yo profeso que creo en Dios, sí, crees en Dios, pero vives como que no crees en Dios. Porque si vivieras de acuerdo a tu fe, tú cultivarías tu vida espiritual. Y estoy hablando de esto, de la integridad y la oración. Y alguien dirá: ¿qué tiene que ver? Hermano, todo pecado viene cuando tú te apartas de la presencia de Dios. Por eso, si hay que reducir tiempo en algo, no es la vida de oración, hermano. Si hay tiempo que reducir a algo, no es tu comunión con Dios, no es la lectura de la Biblia, no es la lectura de la palabra de Dios. No, nada de eso debe ser reducido. Debe ser alimentado, debe ser, amén, cultivado en la vida espiritual. Porque cada vez que yo me aparto de estos ejercicios espirituales, yo voy a tener una vida pecaminosa delante de Dios. Querido hermano, cuando tu vida está ardiendo en el fuego espiritual, el pecado, cuando el pecado se acerca a ti, tú le rechazas. Pero cuando tú estás tibio: ay, esto no es tan malo, y comienzas a tomar esta actitud, este pensamiento, y comienzas a abordar cosas que no son rectas bíblicamente, y comienzas a creer que esto no te va a dañar, un poco de aquí, un poco de allá. Hermano, usted tome algo del mundo y tarde o temprano va a terminar como el mundo afuera. Y usted durante un tiempo puede como mantener el equilibrio, pero va a ser finalmente una vida de hipocresía y no una vida de integridad. Si usted tiene que estar escondiendo cosas en su vida, entonces usted no está teniendo una vida de integridad. Si usted tiene como que cambiar su carácter cuando viene a la iglesia, usted no está viviendo en integridad. Si nuestro hijo y nuestra esposa o nuestro cónyuge ve otro hombre o otra mujer en la iglesia, pero que no se condice con el que es en la casa, no estamos viviendo en integridad. Yo vuelvo a reiterar esta verdad porque quiero asentarla bíblicamente en el corazón de todos nosotros. No hay vida espiritual y vida secular. Hay solo una clase de vida.
El cristiano no debe transformarse en otra persona en el trabajo, no debe transformarse en otro creyente en la escuela, no debe ser otro como vecino. Que como no es cristiano, entonces yo trato, hermano, entiendo que hay algunas áreas, no le va a tener la confianza como a un cristiano que comparte la fe. Pero usted debe responder como un cristiano ante todo evento, aun cuando alguien lo ofenda. No, a veces nos ponemos a la misma altura del que está en la contraparte. Y hermano, la única, para vivir una vida de integridad, la única altura a la que yo debo aspirar a vivir es a la altura de Cristo. Es a la medida, ¿cierto?, de la estatura del Señor Jesucristo. Ese debe ser dentro de mi vida el deseo más poderoso que debe llenar mi vida. Ser como nuestro Señor Jesucristo. En esta noche hemos leído un verso que conjuga dos palabras, que es la palabra conciencia y la palabra ofensa. ¿Y qué es la conciencia? Es el proceso en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que distingue entre el bien y el mal. Aquello que nos impulsa a escoger lo bueno en vez de lo malo. Amén. Hermano, de hecho, cada ser humano creado a imagen del Señor Jesucristo, y no importa quién sea, tiene una conciencia. Y quiero que entienda esto. Nadie viene al mundo así como de cero. Si bien es cierto, el ser humano tiene que aprender ciertas cosas, pero hay cosas que vienen insertadas en el ser humano, en su mente y en corazón. Y eso no importa la cultura, no importa donde haya nacido, no importa donde haya vivido. Eso se replica en cada cultura, en cada generación, en cada lengua, en cada nación. Por ejemplo, una de las cosas, el ser humano es un ser que tiene la necesidad de adorar. El ser humano es un ser que adora. No importa quién sea, no importa si es cristiano o no, todo el mundo adora algo. El que no adora a Dios, adora a algún ídolo. El que no adora a Dios, se adora a sí mismo, adora a sus planes, adora a sus hijos. Pero el ser humano necesita, porque fue creado por Dios para adorarle, para la gloria del Señor. Y aun cuando la gente no sea cristiana, el ser humano viene hecho en esa naturaleza que le invita a adorar. Dentro de la creación, Dios nos creó con algo que llamamos la conciencia. Y ahí viene en nosotros. Hay algunos que han dicho que esta idea de Dios proviene, algunos malamente lo dicen que proviene tal vez de una idea occidental, pero ciertos misioneros llegaron a un país y llegaron a una tribu que jamás había tenido contacto con el mundo occidental, y observó su costumbre que al caer el sol en la tarde, toda la tribu se reunía fuera de la aldea donde había una piedra y adoraban esa roca como divinidad. Nadie le había dicho de la sociedad que había que adorar, pero está inserto en la mente y en el corazón de cada ser humano que hay algo al que adorar. La conciencia fue puesta delante de Dios. Es más, el apóstol Pablo nos enseña también que los que mueren sin ley van a ser juzgados sin ley de acuerdo a su conciencia. Por lo tanto, de alguna manera la conciencia viene en una de las facultades que Dios nos ha dado para poner, ¿cierto?, lo que es verdadero, lo que es correcto. Porque aun cuando una persona no sea cristiana, su conciencia le acusa cuando miente. ¿Sí? Aunque una persona no comparta los valores cristianos, cuando toma algo que no es de él, la conciencia le advierte. Pero particularmente los creyentes, es el Espíritu Santo, no solo la conciencia, pero es el poder del Espíritu Santo que nos está amonestando en nuestra conciencia. No está bien. No es correcto, no lo que está haciendo no agrada al Señor. Amén.
Entonces hay una conciencia con el que Dios nos ha creado, y la conciencia es fundamental para vivir en integridad delante de la presencia del Señor. Si usted tiene su Biblia, por favor, vayan esta noche conmigo en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías capítulo 31, en el versículo 33, Jeremías dijo estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Nadie puede, cuando alguien ha nacido de nuevo, tendrá muchas cosas que aprender, pero nadie puede desconocer que hay una obra de Dios que nos indica cuando estamos haciendo lo que es recto o cuando estamos haciendo algo que no es bueno delante de la presencia de Dios. Muchas veces cuando alegamos ignorancia a nuestro favor, que yo no sabía, la conciencia antes le había advertido. Porque la obra de Dios es que el Señor iba a poner su ley, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Tal vez usted no sepa dónde está el verso bíblico, tal vez usted no sepa en qué libro está, pero Dios ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Por lo tanto, la única manera de vivir en integridad es que nuestra conciencia esté siendo afectada por el poder de Dios. Y ya dije anteriormente, alguien alegará, no, la mía no. Hermano, aún el hombre incrédulo tiene una conciencia. Amén. Dios ha puesto su ley en el corazón. Y esto es básicamente la conciencia con la cual Dios nos programó para conocer cuál es su voluntad. En el libro de Romanos, en el capítulo 2 y en el versículo 15, la palabra de Dios dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso es importante la conciencia a la hora de vivir en integridad. Es importante que nuestros corazones, Pablo está diciendo, procuro vivir, amén, procuro vivir delante de Dios y delante de los hombres. Dice, procuro siempre tener una conciencia sin ofensa delante de Dios. Querido hermano, Dios ha puesto la conciencia y ha puesto su ley en nuestros corazones para dar testimonio a nuestra conciencia, para mostrarnos qué es bueno y para mostrarnos qué es malo. Amén. Aún los no cristianos tienen una conciencia que ha sido creada por el Señor para diferenciar el bien y el mal. Ahora, ¿sabes por qué el mundo tiene un complejo de culpa? Por algo que se llama conciencia. Queridos hermanos, el mundo, ¿por qué siente culpabilidad y va al psicólogo, vale? Porque sabe que hacen mal y necesitan hacer morir su conciencia. No está mal, está bien. No, lo que te enseñaron tus padres estaba mal, tú siempre estuviste bien. Te sientes mujer, aunque biológicamente eres hombre, está bien, tú eres mujer, porque su conciencia no le deja en paz. Y querido hermano, ¿por qué es tan peligroso en un sentido toda esta corriente de pensamiento que trata de abordar los problemas emocionales del hombre? No porque no debamos abordarlo, sino porque hay una corriente que es incorrecta. La psicología desde sus padres fundadores
hay un hombre de apellido Freud y que hace toda una teoría y dice, ¿sabes cuál es el problema del hombre? Es su culpabilidad, que se siente culpable. Hermano, pero cuando usted va a la Biblia, usted sabe que el problema del hombre no es la culpa, el problema del hombre es el pecado. Sin embargo, la gente quiere buscar alivio a su conciencia, quiere buscar alivio a sus problemas, pero sin buscar a Dios, sin ir al arrepentimiento. Quiere hacer dormir la conciencia. ¿Me están entendiendo, cierto? En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 9, Jesús dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este texto está hablando cuando quieren apedrear a la mujer, y Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eran religiosos con corazones endurecidos. Jesucristo los trata como sepulcro blanqueado, ¿no? Y hermano, ellos, la conciencia, cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, la conciencia de ellos les acusa, y dice la Biblia, cada uno de ellos dejó la piedra y se fue, ¿cierto? Y no quedó nadie, aleluya. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que acusa al hombre de pecado. Porque hay una conciencia que revela cuando no estamos actuando en integridad delante de la presencia de Dios. Hermano, ¿cómo es posible que yo te trate bien a ti, pero a los míos los trate mal? Querido hermano, nadie de nosotros debiera venir y abrazar tanto al que está al lado, si yo en casa no soy el hombre o la mujer que estoy siendo en la iglesia. Debiera mi conciencia despertarse, porque eso no se llama integridad. Eso no es actuar con integridad. Amén. Y estos hombres que estaban en aquel día, estaban allí, querían condenar a una mujer, pero ellos tenían pecados en su vida. Y hermano, yo ruego a Dios que nuestras conciencias estén despiertas, no estén dormidas por el pecado. Hermano, el problema de escuchar falsa predicación es que van a hacer dormir tu conciencia creyendo que el pecado está bien en tu vida. Creyendo que puedes vivir una vida cualquiera y de esa manera agradar al Señor. Pues no es así. No es de cualquier manera que yo puedo agradar al Señor Jesucristo. La conciencia hace que te acuerdes de tus pecados y te convence de pecado por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Querido hermano, hay momentos en que el hombre se hunde tanto en el pecado que ya no tiene ni conciencia, que lo que hace es negativo, que lo que hace es dañino, lo que hace es malo, pero no toma razón de nada, solo actúa. Muchas personas actúan contra la conciencia. Y por tanto tiempo que la pasan a llevar, por tanto tiempo que termina cauterizándose, termina siendo atrapada por el pecado. Y querido hermano, ojalá quiera el Señor que nuestra conciencia no sea cauterizada, porque una manera de vivir sin integridad es con una conciencia muerta. Si la conciencia nuestra, Dios la mantiene despierta, voy a ser consciente de mis pecados. Amén. Cada vez que la palabra de Dios esté siendo predicada, el Espíritu Santo va a trabajar. El Espíritu Santo va a obrar, te va a revelar, te va a mostrar estas cosas que no agradan a nuestro Dios. Amén. En el libro de Hebreos,
en el capítulo 9, si van conmigo, por favor. Por eso, querido hermano, debemos tener cuidado si Dios está amonestándonos, está despertando una luz roja, esto es pecado, esto está mal. Y nosotros seguimos y va a llegar el tiempo en que ya no va a haber luz roja. Quiero llevarlo a un símil. ¿Qué pasaría si en cada esquina donde hay alto tráfico los autos pasan veloz y no hay luz roja? Tarde o temprano va a terminar chocando. Tarde o temprano la vida de alguien va a ser arruinada por el pecado. Como vimos la semana pasada, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo que hay pecados que se hacen conocidos antes unos que otros. Tarde o temprano, si usted y yo no vivimos en integridad, van a salir a la luz nuestros pecados. Va a venir ruina espiritual a nuestro corazón. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 14, la palabra de Dios dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, cuando Dios nos ha limpiado de nuestro pecado, cuando Dios ha perdonado nuestra vida, cuando el Señor nos ha santificado por la obra del Calvario y por la obra del Espíritu Santo, la conciencia se hace sensible a la voz de Dios. Amén. Cuando Dios le reprende, usted no va a enojarse con el predicador, usted va a venir en arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Pero si su conciencia está dormida, usted va a reclamar, su corazón se va a rebelar, va a estar enojado todo el día, todo el tiempo, cada vez que viene a la iglesia, porque hay una conciencia que ya se rebeló contra Dios. Hermano, y andar en integridad es caminar en obediencia al Señor. Andar en integridad es saber que nuestra vida no se trata de vivir una apariencia. Vivir en una vida de integridad, el hombre ha entendido que tiene más temor de Dios que de los hombres. Andar en integridad con Dios es que en realidad quiere agradar más a Dios que lo que las personas digan de ti. Por eso por ejemplo, Pablo enseña a las iglesias que debemos ser gentiles con todos. En otras palabras, debemos ser amables. El cristiano no debe tener un carácter hosco, un carácter así que anda juzgando a todo el mundo. El carácter del cristiano no es un carácter criticón, no es un carácter juzgón, porque si anda criticando a todo el mundo, después ¿cómo van a recibir la palabra de salvación por esa boca criticona? La boca de un hombre íntegro, de una mujer íntegra, no es una boca murmuradora, porque cómo la gente del mundo va a decir de esa misma boca que está murmurando del jefe, está murmurando del compañero de trabajo, está murmurando del de aquí, está murmurando del de acá, después abre su boca para hablar del amor de Cristo. Entonces la Biblia nos llama a ser gentiles, querido hermano, pero eso debe ser practicado con todo, aun con los que te caen mal. Querido hermano, cada uno de nosotros y particularmente debemos tratarnos con amor, con respeto. No importa si es un anciano, doble respeto, si es un joven y es menor que usted, respete. Porque son los hijos de Dios. Es el pueblo del Señor. Y todos quienes tenemos un liderazgo dentro de la iglesia, no somos los dueños de la iglesia, sino que somos los apacentadores de la iglesia. Va a llegar el día en que Dios va a pedir cuenta cómo trataste a mi pueblo.
Por eso el carácter de integridad debe manifestarse en cada área de nuestra vida y la conciencia debe acusarnos. Debe amonestarnos, no oré hoy día. Mira, no hagas este ejercicio, pero piensa cuando has pasado momentos de sequía en tu vida, momentos de sequía espiritual, ¿cómo empezaron? Dejaste la oración y la conciencia te decía no oraste. Amén. Hoy día no oraste y al otro día volviste no a orar, hermano, al mes esa conciencia se va a dormir. Y si se duerme para la oración, se va a dormir para el pecado. Se va a dormir cuando Dios te amoneste. Porque tú puedes venir el domingo a la iglesia, pasar aquí arrepentido, pero sales de aquí y olvidas todo lo que Dios te dijo, cómo amonestó tu corazón. Por eso, hermano, nuestra vida debe ser vigilada, nuestra conciencia debe ser vigilada en cada área de nuestra vida. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 15, la Biblia declara esta palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan lo que dice que hay tres áreas importantes en las que Satanás te va a tentar. Hay tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amén. Querido hermano, y curiosamente, si usted va al libro de Génesis, va a ver estos tres elementos en la tentación de la serpiente a la mujer: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Querido hermano, Satanás le hizo mostrar que era una buena fruta codiciable. Era deliciosa, parece su apariencia. Pero luego le dice: te va a entregar sabiduría, va a conocer el bien y el mal. Y tercero, va a ser como Dios. Y si puedo ser como Dios, puedo también tener su gloria. Y curiosamente usted va al Evangelio de Mateo capítulo 4, estos tres elementos están en la tentación de Jesucristo. Luego que ayuna y está en el desierto, Satanás le atienta en estas tres áreas. Le tienta a que esta piedra se convierta en pan para satisfacer una necesidad de su cuerpo. Pero luego él lo lleva al pináculo, ¿cierto?, del templo y le dice: hey, tírate, porque la Biblia dice que el Señor enviará ángeles. ¿Sí? Entonces tenemos tres áreas en esta. Eso llamaríamos, ¿cierto?, estas tres áreas en las que el diablo quiere afectar, porque Jesucristo iba a quedar allí como wow, qué revelación de Dios. Pero la tercera, que le ofrece la gloria de este mundo. Si postrado me adorares. Y hermano, y el diablo sigue siendo diablo y el hombre sigue siendo hombre. Y el hombre sigue siendo tentado en las mismas áreas, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. En Mateo capítulo 5, verso 27-28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, Jesús establece claramente las reglas para la pureza moral, y él dice que el pecado sexual empieza en la mente del hombre. Hermano, hay una doctrinalmente la Iglesia Católica dice que el homosexualismo no es pecado.
Pero la práctica de la homosexualidad es pecaminosa. En otras palabras, puedes tener la tendencia homosexual, pero debes inhibirte del acto. Muchas iglesias evangélicas, incluso del nombre yo he escuchado por ahí, que creen que ninguna de estas tendencias, cierto, ideológicas, morales, corruptas del corazón del hombre son pecaminosas, solo debe inhibirse de la práctica. Pero querido hermano, la Biblia nos está diciendo aquí que el adulterio no empieza en el acto, sino en la mente. El que ya la codició, ya es un adúltero. Querido hermano, es por eso que cada creyente que quiere vivir en integridad debe tener cercas morales. Que cuando el diablo le tiente, haya esa cerca moral. Por eso es bueno que cada creyente tenga una iglesia. Es bueno que cada creyente tenga un pastor. Van siendo la cerca porque predican el mensaje del evangelio. Amén. Satanás va a traer tentación para que vivamos en los estándares morales de este mundo. Pero recuerde que usted y yo no somos de este mundo, no vivimos de acuerdo a los estándares morales de esta tierra, de esta sociedad, de las leyes terrenales. Somos ciudadanos celestiales. Nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino es un reino celestial. Y vamos a ser tentados en esta área. Yo debo cuidar mi vida. Yo debo proteger mi mente. Yo debo rechazar todo pensamiento que el diablo quiera traer. Porque si no, yo voy a transformarme en lo mismo que no deseamos transformarnos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el versículo 19, dice la Biblia: pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuoso. Hermano, este deseo de codiciar, de desear cada vez más, nos va a llevar a apagar la llama del evangelio en nuestra vida. Hermano, yo creo en la bendición que viene de Dios, pero yo rehúso vivir mi vida para este mundo. Yo quiero vivir primero para el reino de Dios y su justicia. Amén. El deseo de los ojos, el deseo de aparentar, de tener más, nos va a llevar a quebrantar una vida de integridad. Porque puede que todo nuestro esfuerzo sea porque estemos codiciando. Oh, me gusta lo que él tiene. Hermanos, se rompen matrimonios, se rompen hogares. Un padre deja de cumplir su labor porque no tiene tiempo para otra cosa más que para trabajar. Oh, pastor, a veces, ¿sabes qué? Es porque queremos alcanzar mucho de este mundo. Y no estoy, por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que tienes que vivir una vida de mediocridad. No, yo no estoy promoviendo eso. Pero hay muchas personas que no tienen tiempo de venir a la iglesia porque están tan comprometidos con las cosas terrenales. Hermanos, no tienen tiempo de orar, no tienen tiempo de buscar al Señor, no tienen tiempo de clamar, no tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para la familia, porque sienten que tienen que ganar tanto dinero para comprar las cosas. Hermano, no necesitas cambiar ese sillón tal vez, pero quieres cambiarlo. Hermano, si no compras la de 50 pulgadas, nadie va a morir en casa. Hermano, si no cambias el iPhone por un iPhone 13, no se va a perder tu alma. Y por eso hay un problema con la codicia. Y yo hablé
al iniciar este mensaje que hay cosas que nos llamamos como pecaminosas. Y muchas veces los proyectos de vida que están estableciendo los creyentes son a raíz, o el fundamento está en la codicia de tener. Y si alguien llega con otra cosa y quiere llegar con otro mejor, y si alguien tiene otro, yo también lo quiero. Y el problema es que vamos criando hijos de la misma manera. Porque otro niño llegó, papá, yo también quiero lo mismo, y yo, hermano, van a crecer con un corazón lleno de codicia, que el día de mañana van a estar dispuestos a dejar todo, incluso el evangelio, para alcanzar sus planes terrenales. Y qué triste que perdamos una generación, porque hoy día no nos damos cuenta que son cosas que no son buenas. Por eso vuelvo a decir, la Biblia nos manda a buscar el reino de Dios y su justicia. Eso no es una recomendación, es un mandato bíblico. Eso no es una sugerencia, si a ustedes les gusta, pueden buscar. No, es un mandato bíblico, buscar primero el reino de Dios. Querido hermano, ya voy a ir terminando. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en el versículo 16 al 19, la Biblia dice de esta manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Pero quiero detenerme en el verso 17, los ojos altivos. Hay gente que nunca está feliz con lo que tiene. Hay gente que nunca está agradecida con lo que tiene. No está agradecida con su familia. No tiene agradecimiento con lo que Dios le ha provisto. Todo lo quiere centrar en sí mismo. Los ojos de los demás parece que todos están, amén, están sobre ellos. Gran parte de todos los pecados que hay aquí se desatan en una cosa: cuando nos centramos solo en nosotros. Muchos de los males, de las ofensas, de las heridas que tenemos en la vida y que nos sentimos es porque hemos vuelto el centro nosotros y no Cristo. El existencialismo es la filosofía que favorece el estilo de vida actual. El mundo dice: haz lo que tengas que hacer para sentirte bien. Y querido hermano, quiero llamar su atención esta noche, porque incluso en algunas congregaciones este es el mensaje: que el evangelio solo es para hacerte sentir bien. Y querido hermano, no hay cosa más corrompedora, porque lo más importante no es acerca de cómo tú te sientes. Lo más importante es que Dios nos demanda a nosotros. Y la vida de integridad no puede estar desasociada de este aspecto en mi vida y en mi conciencia. Yo no puedo desarrollar una vida honesta delante de Dios si dentro de mi corazón están poseídas por estas cosas. El motor de mi vida es solamente dar lugar a la carne. El motor de mi vida es el deseo de los ojos o la vanagloria de la vida, buscar la gloria temporal de este mundo. Hermano, venir a la iglesia no es para demostrarnos quién es más espiritual y quién menos espiritual. Venir a la iglesia no es para demostrarte quién ora más que otro. Venir a la iglesia no es para presumir si yo soy más santo que tú. Venir a la iglesia es porque no podemos vivir sin Jesucristo. ¿Cuántos necesitan en esta noche del Señor aquí en este momento?
a la iglesia no es para decir que somos mejores que otros, sino que la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios. Lo que no es. Dios le encanta poner lo que nadie puede predecir. Y pone lo que el mundo no pondría. Escoge lo que el mundo no escogería. ¿Y sabes para qué todo esto? Es para que nadie tome la gloria. Cuando yo presumo mi espiritualidad, eso no está glorificando a Dios. Está alumbrándome a mí, que soy espiritual. Cuando yo trato de presumir santidad, eso no glorifica a Dios, eso está apuntando hacia mí. Querido hermano, y no hay nadie que pueda ser espiritual ni santo por sus propias fuerzas. Nada de lo que hay en ti puede producir santidad. Y si eres hombre o mujer de oración, quiero decirte que eso no viene de ti. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, querido hermano. Si hay algo de santo en ti, es Él. Si hay algo de espiritualidad en ti, es Cristo. Si hay algo que Dios ha purificado, ha cambiado en ti, no es tu poder, no es la misericordia de Jesucristo sobre nosotros, su poder derramado en nuestra vida. Quiero que te ponga en pie en esta noche. Y termino en esto, diciendo estas palabras que te dije, para decir aquí, todo el mundo puede llegar a vivir una vida de integridad. Ah, pastor, yo no puedo, usted no conoce mi historia, cómo yo fui, hermano. ¿Acaso no hay nada que Dios no pueda hacer? Hermano, si Dios te salvó a ti, entonces puede hacer cualquier cosa. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si está aquí dentro de la iglesia, cualquiera puede llegar entonces a ser hijo de Dios. Pero necesitamos pedirle al Señor, y quiero abrir este altar en esta noche para que le pidamos al Señor: Señor, no dejes que mi conciencia se duerma. Si he pecado contra ti, Señor, que mi conciencia vuelva a acusarme, Señor. Señor, tal vez estoy demasiado ocupado en la semana, que no me queda tiempo para buscarte, para orar, para clamar delante de usted, Señor. Despierta mi conciencia, Señor, en esta noche. Oh Padre Celestial, usted nos ha hecho de una manera determinada. Usted ha obrado en nosotros de una manera en particular, Señor. Y en esta noche yo clamo delante de ti, Señor Jesucristo. Levanto en esta noche mi oración. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de integridad. Señor, yo no quiero ser un hombre distinto.